Estoy con el moderador Jorge Elio, que iniciará en un momento. Antes de comenzar, quería hacer algunas aclaraciones sencillas. Para la exposición y comentarios del presentador, le pedimos un poco de paciencia, ya que Jorge tiene que dar a la persona y dado de demora unos segundos sin activarse. Le pedimos que para la ronda de preguntas marquen clic derecho sobre mi nombre y escojan comenzar chat. Y escriban su pregunta con el nombre de la persona. Para levantar la mano, en caso de duda o emergencia, hay una cámara donde pueden entregar las opciones. En esta lista pueden dar la mano para comunicarse. Doy paso a Jorge que dará la bienvenida. Bueno, un saludo a todos los participantes de la comunidad AVE. Estamos en el webinar del módulo 11, es decir, es el 11º webinar con el que hemos contado con todos ustedes. Es también el último módulo de esta primera etapa de la comunidad AVE. Luego conversaremos un poco qué va a pasar luego de este webinar, pero bueno, vamos a concentrarnos un poco en este webinar. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de integración de adaptación en base a ecosistema en los procesos de política y toma de decisiones. Para este tema hemos contado con una exposición, un expositor de lujo con experiencia importante como asesor en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Hermanat de México, vía la cooperación alemana GIZ, donde labora. Me estoy refiriendo a Camilo de la Garza, especialista ambiental que ha estudiado en Inglaterra, Cuba, en India y en Alemania, y ha participado en una serie de proyectos ambientales y vinculados al cambio climático. Seguramente él nos ha dado una exposición muy interesante referida a este tema de cómo AVE se está involucrando en los temas de decisiones políticas, y todos ustedes como participantes tendrán también la oportunidad de hacer sus comentarios, de hacer sus observaciones y preguntas, ya sea durante la exposición a través del chat que está instalado en todas las máquinas de ustedes, y luego a través ya sea de levantar manos que aparece en el sistema, o también con preguntas de chat que iremos organizando y transferiremos a Camilo para la respectiva solución. Sin más tiempo adicional de mi parte, yo paso a Camilo a quien le brindo un saludo, un agradecimiento, y por favor, Camilo, estamos contigo. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos los participantes. Es un honor haber sido invitado para dar esta charla, y sobre todo después de que ya cursaron casi todos los módulos, estamos ya parte de estos webinars y estas sesiones especializadas en el tema de adaptación basada en ecosistemas. Pues a mí me solicitaron hablarles sobre este tema en particular y abordar el caso desde una óptica de cómo la adaptación basada en ecosistemas se ha logrado impulsar y su relación con los tomadores de decisiones o las políticas públicas. Particularmente, yo vengo de México. A mí he tenido el agrado de acompañar al gobierno federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde una etapa temprana de incubación del tema de cambio climático en el país, de adecuación de los instrumentos de política nacionales, y ha sido muy grato ver cómo va avanzando primero para sentar un marco político, un marco normativo, y después ahora ya en su fase de instrumentación e implementación en el territorio y comunidades. Entonces, pues sin más, por el momento me gustaría entrar ya de lleno a las láminas que he preparado para esta sesión. Entonces, bueno, empezaríamos por la primera, y aquí es una pequeña introducción, la cual, bueno, como todos sabemos, yo creo que aquí hemos de ser un público muy, pues, heterogéneo, con diferentes formaciones profesionales y abocados a diferentes temas, pero, bueno, con interés en el tema de cambio climático. Entonces,
brevemente, yo sé que ya muchos han de tener el conocimiento y especializado en este tema, pero es importante recargar algunos puntos. Bueno, como bien se sabe, el cambio climático es uno de los factores que están afectando directamente a los ecosistemas y a los servicios ambientales que estos proveen para permitir la vida y permitir tanto la vida en medio natural como la vida en las ciudades o en los medios rurales. Por otro lado, también hay evidencia de muchos estudios científicos que se han desarrollado en los últimos años de que si conservamos los ecosistemas en estados de salud óptimos, esto también influye para reducir los impactos negativos que el cambio climático está teniendo sobre nosotros. Y otro punto que también es trascendental, que bueno, existe una gran incertidumbre sobre los escenarios de clima, digamos que son proyecciones que se hacen y con eso se puede entonces medir o ir diagnosticando la vulnerabilidad presente y o futura de nuestras regiones, territorios continentales. Entonces, básicamente, la conservación de los ecosistemas se puede decir que es la gran medida de adaptación que todo gobierno, toda comunidad o toda sociedad debería de emprender. Bueno, entonces yo cerraría ahí diciendo que bueno, hay que tener un enfoque holístico de que hay una interrelación directa entre la sociedad y los ecosistemas en los cuales vivimos. Bueno, entonces, si quieren, nos pasamos a la segunda lámina. Entonces, aquí es ecosistema. Yo doy una breve definición de lo que es ecosistema para entrar en el tema. Y bueno, básicamente como lo plantea el IPCC, dice el panel intergubernamental. Un ecosistema es un sistema de organismos vivos que interactúan junto a su entorno físico. Los límites de lo que se denomina ecosistema son de alguna forma arbitrarios, dependen del tema de interés o de estudio. Por lo tanto, la amplitud de un ecosistema puede variar desde unas escalas espaciales muy pequeñas, en último término, a todo el planeta. Entonces, en realidad, ¿cuáles son las fronteras del ecosistema? O sea, un bosque, un medio marino, incluso una ciudad, la podemos llamar ecosistema. Entonces, ahí es una pregunta que se queda en el aire, pero que
me escuchan? ¿Hola? Ah, perfecto. Es que yo ya no logro escuchar. Ah, creo que tengo los moderadores en silencio, pero bueno, si ya me Puedes escuchan, seguir perfecto. hablando. Sí. Disculpen la desconexión, no sé qué sucedió. ¿En qué parte me quedé? Creo que ¿en qué lámina estaba? Si alguien recuerda. En el ecosistema, en la definición. La definición de ecosistema, perfectamente. Ok, entonces, bueno, retomando un poco, perdón por este error técnico, pero ya está solucionado. Quisiera ahondar en la definición de ecosistema para poner a todos en un lenguaje común de conceptos. Básicamente, lo que el IPCC define al concepto de ecosistema como un sistema de organismos vivos que interactúan junto a su entorno físico y digamos que los límites de lo que se puede denominar ecosistema son de alguna forma arbitrarios y dependen del tema de interés o de estudio. Por lo tanto, la amplitud de un ecosistema puede variar desde unas escalas espaciales muy pequeñas, desde ambientes de microorganismos, por ejemplo, o en último término, a todo el planeta. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando nos referimos a ecosistemas y, por ejemplo, hay grandes debates que indican, bueno, una ciudad puede ser denominada como ecosistema, el ámbito urbano, y por supuesto, pues, hay seres que interactúan, que dependen también de los servicios ambientales que, colindantes a las ciudades o incluso dentro de las ciudades, y es muy importante tener en cuenta presente esto. Entonces, México lo que ha hecho desde hace 12 años fue conformar la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esta comisión es un brazo del Ministerio de Medio Ambiente y lo que hace es que se encarga en los bosques nacionales o los parques, las reservas territoriales. Entonces, decretan áreas naturales protegidas que tienen alto valor en cuanto a recursos y biodiversidad y ecosistemas. Entonces, actualmente se han decretado 176 áreas naturales protegidas que tienen una superficie de 25.39 millones de hectáreas y son equivalentes al 12.9% del territorio nacional. Entonces, es, 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 muy importante que los gobiernos comiencen a tener estas iniciativas para que se logre preservar. Y una de las cosas que está viviendo realmente México, y creo que no es solamente en nuestro ámbito nacional, es que se han emprendido muchas iniciativas de expansión urbana o de expansión de la mancha urbana. O sea, hemos dejado de ser un país rural a ser un país ahora donde los grandes asentamientos, donde las grandes poblaciones se van a vivir en las ciudades. Y por causa natural, las ciudades se han expandido. Entonces, arbitrariamente, como es una investidura subnacional, eh, administrar esas tierras, digamos que han habido muchos cambios de uso de suelo que han sido muy perjudiciales para estos sistemas naturales. Entonces, el esfuerzo del gobierno mexicano ha sido controlar este cambio de uso de suelo y esta expansión de la mancha urbana y afectación a las reservas naturales. Entonces, bueno, a mí me gustaría adelantarnos ya a la siguiente lámina para dar otros conceptos que también van a poder orientar nuestra discusión. Entonces, aquí nos vamos a la 4, que son los conceptos orientadores son vulnerabilidad, resiliencia, sustentabilidad, diversidad, adaptación y agroecosistemas. Yo sé que muchos de los participantes ya tienen conocimiento de estos conceptos, pero sería bueno volver a recalcarlos, sobre todo empezando por vulnerabilidad. Digamos, es el grado en que un sistema es susceptible o incapaz de enfrentarse a efectos adversos generados por un fenómeno, incluidos la variabilidad y los fenómenos extremos del clima. Entonces, exactamente, alguien está pidiendo que centremos y que
A lo mejor reduzcamos el tamaño de las láminas para que lo puedan leer completo. Muchas gracias, Jorge. Ok, el segundo concepto que es importante mencionar es el de resiliencia, que es un término que se acuña, es el inglés, es un anglicismo, pero que se acuña específicamente para la biología. Entonces, resilience o resiliencia la podemos traducir, definir como la capacidad de un sistema de sobrevivir, adaptarse y crecer al enfrentar cambios imprevistos e incluso incidentes catastróficos. Entonces, por ejemplo, eh, se viene un embate de un fenómeno meteorológico extremo. Entonces, los organismos o las especies que están viviendo en ese sistema, pues bueno, viene el embate y entonces sufren las grandes fuerzas destructivas de la naturaleza y entonces cómo, por capacidades de sobrevivencia, logran reponerse a esos efectos adversos y regresar al estado previo al desastre. Esto es decir, esa capacidad que tenemos para volver a recuperarnos de una fuerza externa que haga un cambio en nuestro sistema natural. Entonces, por ejemplo, muchas veces a mí me gusta hacer la analogía pensando en el pasto. Cuando nosotros caminamos sobre una superficie de pasto y entonces pisamos el pasto, es esta capacidad del pasto, después de haber sido pisado, de regresar otra vez, como esta elasticidad que tiene para regresar, esa flexibilidad material para regresar a ponerse, a pararse. Entonces, después el concepto lo han trasladado desde el ámbito de la biología y ya se ha puesto de moda, ya lo utilizamos para decir que una ciudad es resiliente, para decir que incluso algunos materiales o infraestructura puede ser resiliente, pero bueno, ahí es todo un debate porque también los conceptos hablan de resistencia en ingeniería de materiales. Entonces, lo que hay que tener muy presente que el concepto ha ido adecuándose y entonces ahora que está el tema en boga con cambio climático, debemos utilizarlos de una manera acertada. Entonces ahora el siguiente concepto es sustentabilidad. Sustentabilidad, o que ahora también en el mundo se está utilizando sostenibilidad. Y ahí hay también un debate, ¿no? De qué término utilizar mejor, que antes, hace una década, hace 20 años, la sustentabilidad era el concepto y ahora es volcar hacia sostenibilidad. Entonces, la definición nos dice, es ese proceso que les permite a los sistemas enfrentar la incertidumbre y el cambio constante, pero además asegurar la provisión de servicios o de medios de vida para hacer uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición y permitir la vida, ¿no? Y en un futuro asegurar la garantía de los recursos, la provisión de recursos a generaciones futuras. Entonces, más o menos ahí lo dejaría y nos iríamos con el siguiente. Ahí vale la pena también mencionar diversidad. Diversidad ahí viene el tema social, son las diferentes expresiones de la vida. Es decir, hay una diversidad en cultura, en economía, en medios de interrelacionarnos con el medio ambiente, en las formas de producir, en las formas de entender los embates del clima y después de adaptar nuestras políticas o las acciones de gobierno, ejerciendo recursos públicos y al mismo tiempo involucrando a la ciudadanía. Entonces, bueno, hay mucha diversidad, hay una gran diversidad de formas en que nosotros como seres humanos, o incluso las especies, los animales, las plantas, han logrado subsistir y sobrevivir en el planeta. Y luego viene el concepto que todos ya sabemos que es adaptación. Entonces, este me lo voy a saltar, pero sí me gustaría abordar el siguiente, que es agroecosistemas. En este es el ecosistema en el cual el ser humano ha seleccionado intencionalmente componentes de la biodiversidad, por ejemplo, razas, poblaciones, especies, tipos de vegetación, entre otros, alterando, y este es el efecto antropogénico, de forma intencional los atributos de ese territorio para obtener beneficios, que son fibras, alimentos y otros productos y servicios.
Entonces, a mí me gusta también mencionar ese tema, aunque es muy específico, es muy direccionado, pero que nos da un ejemplo de cómo las comunidades, sobre todo las rurales, se están interactuando y dependen de los ecosistemas y han logrado sobrevivir los servicios que estos proveen. Entonces, nos saltamos ya a la quinta lámina. Ahí, aquí podríamos también reducir el tamaño de la lámina para que se vea completa. Bueno, aquí me voy a los principios. Y aquí es donde yo hago la conexión entre la adaptación basada en ecosistemas más la adaptación basada en comunidades. Y es cuando podemos entender que esas dos acciones nos llevan a una reducción de la vulnerabilidad. Principios orientadores serían: a mayor diversidad ecológica, social y económica, mayor resiliencia. Es decir, si un territorio o una nación tiene una mayor diversidad de especies, mayor diversidad de poblaciones y mayor diversidad de recursos o incentivos económicos, podemos entonces tener una mejor capacidad de adaptarnos a los embates de cambio climático y de reducir nuestra vulnerabilidad. Luego también podríamos decir, a mayor resiliencia, o sea, mayor capacidad de reponernos a un efecto catastrófico, vamos entonces a tener mayor sustentabilidad. ¿Okay? Es decir, si somos más resilientes, vamos a ser más sustentables porque vamos a entender la relación que tenemos con el medio ambiente y la dependencia que tenemos de los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y los ecosistemas para poder sobrevivir con nuestros medios de vida. Y al mismo tiempo vamos a garantizar no tener actitudes depredatorias que alteren las composiciones de nuestros medios de vida. Luego podríamos decir otro principio: a mayor resiliencia y mayor sustentabilidad, tendremos entonces una mayor capacidad de adaptación, teniendo esas dos. Y finalmente, si tuviéramos mayor resiliencia, lograríamos una reducción de la vulnerabilidad. Entonces, entendiendo esos principios, ahí es donde tengo mayor diversidad, mayor resiliencia, mayor sustentabilidad o sostenibilidad, mayor capacidad de adaptación, va a lograr que reduzcamos la vulnerabilidad y por lo mismo que lo logremos alcanzando estrategias, medidas de adaptación que sean basadas en ecosistemas, combinadas con medidas basadas en comunidades. Entonces, vayan guardando sus preguntas para al final. Entonces, después de haber dicho esto, nos pasamos a la página, a la lámina 6. Entonces, es importante empezar desde aquí. Las condiciones de vulnerabilidad deben de ser evaluadas a través de indicadores. O sea, si no logramos establecer unidades de medición que logren decirnos a qué tipo de vulnerabilidad nos estamos enfrentando, entonces es imposible saber el avance o el éxito que tenemos de las decisiones que vamos a tomar o de las medidas de adaptación que vamos a elegir. Entonces, los indicadores pueden ser de tres tipos. Unos que pueden ser institucionales, por ejemplo, aquí en mi caso es a nivel de áreas naturales protegidas, o sea, ¿qué está haciendo el gobierno para proteger las áreas naturales protegidas donde están inmersos los ecosistemas? Otro indicador podría ser socioeconómicos, que esos serían ya a una escala menor, que es a nivel municipal, en donde, bueno, vamos a ahí ver variables que incluyan aspectos de objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, desde aspectos sociales, socioeconómicos, como condiciones de vida, nivel de equipamiento que tienen los municipios, abastecimiento de agua potable, por ejemplo, niveles de desarrollo, condiciones socioeconómicas y demás. Y bueno, tenemos un tercer indicador o tipo de indicador que son los ecológicos. Y ese es un nivel de ecosistema. La escala puede bajar o puede aumentarse dependiendo del ámbito territorial en que nos estemos abocando e incluso de a nivel de cuenca.
Entonces, esas son como se recomienda, tratar de evaluar la vulnerabilidad utilizando indicadores. Entonces, saltamos a lámina 7, la lámina 10, perdón, no, la 7, que es la definición de adaptación basada en ecosistemas y adaptación basada en comunidades. Yo sé que muchos organismos internacionales, ahí creo que nos saltamos ahí, la 7. Ups, se está saltando. Es en la 7, esperen un segundo. Esperen un tantito. Es ahí. Podemos encontrar en la literatura científica muchas definiciones. Yo decidí tomar una reciente, el 2012, de IUCN, la cual nos dice, aquí es por eso es importante hacer la distinción entre las dos definiciones, los dos tipos de abordajes, la adaptación basada en ecosistemas y la adaptación basada en comunidades. La adaptación basada en ecosistemas es un enfoque que integra el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos dentro de una estrategia de adaptación de la población humana a los impactos adversos del cambio climático. Entonces, ¿qué hace? Esto incluye el manejo sostenible, la conservación y recuperación de los ecosistemas, de tal manera que estos proveen servicios ecosistémicos que ayuden a esas poblaciones a adaptarse mejor a la variabilidad climática normal y al cambio climático. Esa es la definición a grosso modo. Entonces, se aboca a la en relación que tenemos nosotros las poblaciones humanas que vamos a emprender adaptación directamente con los ecosistemas. La segunda definición, el segundo concepto es la adaptación basada en comunidades. Y este enfoque lo que hace es que hace énfasis en el apoderamiento de las comunidades locales para reducir las vulnerabilidades de esas comunidades. Entonces pueden ser vulnerabilidades de diferentes naturalezas. Entonces es un proceso liderado por la comunidad que se basa en las prioridades, necesidades, conocimientos y capacidades específicas de esa comunidad y el cual debe empoderar a las personas para planear sobre los impactos de cambio climático y superarlos. Es decir, cuáles van a ser nuestras estrategias para reducir nuestras vulnerabilidades y entonces adaptarnos. Y entonces, si logramos esta unión entre ambos modos de interrelacionarnos con el cambio climático, aprovechando los usos que tenemos de los ecosistemas y los servicios que nos proveen, y la cohesión social comunitaria. Entonces, normalmente, y bueno, sobre todo en los países en vía de desarrollo, lo que podemos ver es que las comunidades, aquellas comunidades que viven en las zonas rurales, muy desconectadas del ámbito de las ciudades, que se encuentran a lo mejor en las montañas, a lo mejor en las grandes llanuras, que son comunidades con un alto valor cultural, que pueden tener también incluso un arraigo ancestral y tradicional de conocimiento y de contacto con la naturaleza, se caracterizan porque tienen recursos limitados, viven en condiciones de marginación y pobreza, sus medios de subsistencia tienen alta dependencia por los recursos naturales y como tercer punto, ocupan áreas altamente expuestas a derrumbes, inundaciones o sequías y no poseen infraestructura para soportar o enfrentar dichas circunstancias. Entonces, son altamente vulnerables. Y eso nos hemos dado cuenta, o sea, sabemos que bueno, el cambio climático no hace distinción en cuanto a condiciones socioeconómicas o estratos sociales, pero sí hay una mayor vulnerabilidad de estos asentamientos humanos que viven en zonas marginadas y que sobre todo no se han instalado infraestructura, ya sea natural o que ayude a protegerlos de los embates o del clima. Entonces, después nos saltamos a la siguiente lámina, que es una lámina que me gusta mucho explicar, es un diagrama que rescato de algún texto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México, y que dice, bueno, las condiciones de contorno, es decir, lo que hacen es que, por ejemplo, si entendemos cómo se relaciona todo un sistema en el que habitamos,
Por ejemplo, podemos ver que existe la variabilidad climática del lado izquierdo y el cambio climático, que tenemos los fenómenos naturales que están impactando con mayor severidad algunas regiones del mundo, que ahora las estaciones del año no son tan evidentes, no podemos decir, bueno, ahorita estamos en primavera, en verano, en invierno. Antes podíamos observar diferentes patrones de lluvia, estacionalidades, y ahora no, ahora tenemos pues, pequeños cambios muy repentinos, entonces no sabemos cómo va a ser el día o si va a ser frío o si va a ser calor, pero bueno, esto es parte del cambio que estamos viviendo. Y por otro lado, esto tiene un impacto directo en los procesos ecosistémicos, es decir, estos cambios han alterado la composición de nuestros sistemas naturales, incluso también las personas, por ejemplo, las ciudades, que hemos crecido, demográficamente cada territorio ha crecido, sus poblaciones, también emprendemos actividades productivas y extractivas de estos sistemas naturales. Y entonces es importante ver las estructuras políticas, socioeconómicas e institucionales que propician programas o apoyos a las poblaciones para elevar sus condiciones de vida y al mismo tiempo no perder de vista la dependencia que tenemos de los servicios ecosistémicos. Entonces es ahí cuando entra la adaptación basada en ecosistemas y es donde la organización social comunitaria entra la adaptación basada en comunidades y es donde podemos realmente hacer un cambio en beneficio de nuestro planeta. Y ahí es donde tenemos que decidir de manera participativa y colectiva qué estrategias de vida queremos para nuestras poblaciones, cómo nos vamos a organizar de manera socialmente y pensando en la vulnerabilidad presente y la futura. Bueno, saludos a los que se acaban de ingresar y de sumar a la presentación. Entonces vamos ahora a la siguiente lámina, que es la 9, y aquí básicamente, bueno, ya lo conocemos, todos los que somos especialistas en el tema, bueno, cuáles son los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales que proveen los ecosistemas. Entonces, son procesos o funciones que tienen un gran valor, que se pueden contabilizar o monetarizar, este, pero que tienen un valor primordial para la vida y para la subsistencia de nuestras poblaciones. Y hay varios tipos. Entonces, por ejemplo, hay servicios de apoyo, hay servicios de abastecimiento, hay servicios de regulación, hay servicios culturales y hay otras tipificaciones. Pero bueno, esta la tomé también del IPCC. Y esto lo que nos dice es básicamente que todos los servicios que proveen los ecosistemas permiten la vida en cualquier sistema natural o social que podamos entender o concebir. Entonces, nos saltamos ya a la siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿qué bienes existen en las áreas naturales protegidas y que también están siendo provistas por estas reservas territoriales que el gobierno trata de preservar? Pues, bueno, básicamente agua. Agua que se genera en los bosques nubosos y tropicales y un incremento en sus volúmenes. Recursos pesqueros, hay por ejemplo, aquí nos saltamos a la siguiente, es la 9, estamos en la 10 aquí. Eh, Otros recursos pesqueros, por ejemplo, si pueden haber humedales, si hay algún lago, si hay algún río, incluso si hay alguna área natural protegida que está pegado a la costa, las marinas, que son agua salada o agua dulce en algunos otros lugares, y bueno, se conservan y recuperan los cardúmenes. Otros bienes que se proveen y que se gestan en las áreas naturales protegidas son los alimentos. Por ejemplo, eh, proteger algunas especies silvestres de cultivos para facilitar los servicios de mejoramiento genético, de cultivos o la polinización, promover la seguridad alimentaria para las comunidades, que pueden ser comunidades de autoconsumo o productoras a pequeña y mediana escala. Y bueno, y también provee un bien que es el de la salud, porque se protege el hábitat para frenar
la expansión de, por ejemplo, enfermedades transmitidas por vectores que pueden prosperar en ecosistemas degradados, hasta incluso a todas aquellas plantas medicinales o medicinas tradicionales que han servido para brindarnos salud. Entonces pueden haber otros servicios de ecosistemas que no solo estos cuatro que he mencionado, que permiten conservar los servicios. Entonces, por ejemplo, la vida, uno sería, permiten la regulación del clima, brindan un control de la erosión del suelo, que puede ser eólica, puede ser también la erosión del clima, puede ser también la erosión por efectos antropogénicos. Permite también la retención de sedimentos, la formación del suelo, la polinización de los cultivos, el control biológico, la provisión de refugios. Son muy importantes todos los servicios y creo que algunas veces a los gobiernos o incluso a las mismas sociedades se nos olvida, y sobre todo las poblaciones urbanas, se nos olvida que todos los alimentos, porque nos hemos perdido el contacto que tenemos con el ámbito rural o natural, dependemos de estos servicios que nos proveen estas reservas territoriales. Entonces, de este modo, se ha visto que las áreas naturales protegidas constituyen una parte esencial para la respuesta global ante el cambio climático. Ok, entonces ahí nos saltamos a la lámina 11. Estoy viendo el tiempo, vamos un poquito retrasados, bueno, vamos bien, vamos a la mitad, pero le voy a dar velocidad. Entonces les voy a dar aquí ya me vengo al caso particular de México. ¿Qué hemos hecho frente al cambio climático? Digamos que el tema del cambio climático inició aproximadamente hace 15 años, en el inicio de los 2000, cuando, bueno, derivados los acuerdos desde los 90, la Cumbre del Río 92 y, bueno, la conformación de la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y las negociaciones internacionales, México tomó un rol de comprometerse y de tratar de ayudar a estas grandes metas globales, nacionales e internacionales para poder reducir tanto la emisión de gases de efecto invernadero como de reducir las vulnerabilidades y de aumentar la capacidad de adaptación que tenemos en nuestras poblaciones. Entonces, se generaron varios insumos y a lo largo de todos estos 15 años se cimentó el marco institucional para propiciar la política nacional de cambio climático. Entonces, digamos, en esta actual administración que comenzó, ustedes saben que en México son sexenios los gobiernos, y actualmente tenemos un plan nacional de desarrollo que es el eje rector, el plan rector de la actual administración, que tiene una temporalidad de 2013 al 2018. Entonces, con ese plan nacional después se da un mandato a todos los ministerios, a todas las secretarías, para que elaboren sus programas sectoriales. Entonces, específicamente se elaboró el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que también tiene la misma temporalidad, y ahí hay varios capítulos en donde se incluye el tema de cambio climático. Y de ahí, en 2012, es cuando se decreta la Ley General de Cambio Climático, como este órgano rector normativo en donde se estipula cuál es el compromiso del país y ya elevarlo a una norma nacional. Después, un año después, se elabora la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Es una estrategia que trata de aglutinar a todas las secretarías, los ministerios se crea una comisión intersecretarial de cambio climático, conformada por 14 secretarías, las cuales, coordinadas por la Secretaría de Medio Ambiente, han establecido acuerdos y conformado grupos de trabajo, ya sea en el ámbito de la mitigación, de la adaptación, de la vinculación con la sociedad, también las relaciones internacionales, e incluso de un programa especial, que es el PEC, que es este programa especial de cambio climático que también tiene una temporalidad bueno, en este caso fue 2014-2018, 4 años, en donde cada ministerio, cada secretaría se compromete a cumplir ciertas metas para ayudar a contrarrestar y alcanzar las metas nacionales frente al cambio climático. Entonces pueden ser desde acciones de mitigación, acciones de adaptación
y o incluso acciones de transversalidad, transversales. Entonces, bueno, esa fue el programa especial de cambio climático, que ya esta es la segunda versión, porque tuvimos un primer programa especial de cambio climático en el 2014, y fue un éxito. Entonces ahora se continuó, se dio seguimiento, se volvieron a reforzar las metas y a brindar más compromisos. Entonces, la importancia de la Estrategia Nacional de Cambio Climático es que tiene una visión a mediano, a corto, largo, mediano y largo plazo. Entonces, se compromete a alcanzar metas o establecer líneas base para reducir nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático de aquí a 40 años. Ok, entonces rápidamente en el PEC, en el programa especial, hay varios compromisos o varios objetivos y líneas de acción en el cual la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que depende del Ministerio del Medio Ambiente, se comprometió a cumplir. Entonces, por ejemplo, una línea de acción específica para esa comisión fue la de fortalecer la gestión integral del riesgo para atender contingencias ambientales en áreas naturales protegidas ocasionadas por cambio climático. Entonces ahí vieron la parte de protección civil y protección no solo civil, sino cómo lograr restaurar los daños ocasionados por el cambio climático en aquellas zonas de alto valor en cuanto a genético y biodiversidad. Bueno, después en la lámina 12 hay otras líneas de acción. Por ejemplo, un gran objetivo fue el de conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas. Y aquí se enfatiza, por ejemplo, a ver, instrumenten programas de adaptación al cambio climático en áreas naturales protegidas, ya sean marinos, costeras, terrestres y sus zonas de influencia. Es así. Se han comprometido a instrumentar una serie de programas. Luego otro es promover la conectividad ecológica de las áreas naturales protegidas a través de corredores biológicos, restauración integral y otras modalidades de conservación. Esa es otra línea de acción que tiene comprometida la Comisión. Luego otra es implementar proyectos para un manejo integrado de paisaje en regiones vulnerables, con participación equitativa de la población, de las comunidades. Ahí es donde se integra la parte de ecosistemas basados en comunidades. Después otra es aumentar la superficie de las ANPs, las áreas naturales protegidas, marino, costeras y terrestres, y otras modalidades de conservación, dando prioridad a regiones vulnerables. Entonces, esto para contrarrestar los efectos de la expansión de la mancha urbana. Luego otro es, a nivel de política nacional, implementar un sistema de monitoreo y evaluación del cambio climático y las acciones de adaptación en las áreas naturales protegidas, a diferencia de otros lugares, por ejemplo las ciudades. Crear un esquema integral de incentivos económicos para las áreas naturales protegidas para el fomento de acciones de adaptación. Entonces, esos son ejemplos de los compromisos que ha tenido la Comisión. Entonces, aquí vale la pena, en la siguiente lámina, recalcar lo siguiente. En 2010, la Comisión Nacional lo que hace es que desarrollar la estrategia de cambio climático para áreas protegidas, se tituló ECAP. Entonces, esta planteó la necesidad de identificar indicadores de vulnerabilidad que permitieran la construcción de lineamientos de adaptación en áreas naturales protegidas. Y después reconoció que estas reservas territoriales no son sitios aislados, sino que dependen y son influidas por las condiciones y acciones de las regiones en las que están insertas. Y por supuesto que hay comunidades que viven en ellas y han sido actores fundamentales para conservar también esas regiones. Entonces, se hace esa estrategia y ahora recientemente, en 2014, se modificó esa estrategia para renovarla a una estrategia hacia el 2040, en donde ya se plantean un abordaje distinto con las lecciones aprendidas de la estrategia anterior. Entonces, bueno, la primera estrategia que hizo, en la siguiente lámina, identificaron líneas de acción prioritarias frente al cambio climático en áreas naturales protegidas. Entonces se creó el primer gran programa de adaptación al cambio climático en una región, que fue la región central Sierra Madre Oriental, que abarca, son casi 5 estados,
y lo que hace es que incluyó 4 áreas naturales protegidas que son de investigación federal. Entonces, es una superficie, ahí lo señalo, son casi 580.122 hectáreas y además muy diversa, son 5 tipos de vegetación nativa. Por ejemplo, hay bosque mesófilo, hay bosque de pino encino, hay selva alta, hay selva baja y selva mediana. Las 4 reservas o las 4 áreas naturales protegidas fueron la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Abra, Tanchipa, en San Luis Potosí. La otra reserva fue la región prioritaria para la conservación en Gilitla, también en San Luis Potosí, un poco más al norte. Después estuvo en otro estado, en Hidalgo, la región prioritaria para la conservación de bosque mesófilo de alta montaña. Y por último, el área de protección de recursos naturales cuenca hidrográfica del río Necaxa, en Puebla. Entonces, ¿qué hizo este programa de adaptación? O sea, lo que hizo fue, en realidad, se realizó un estudio orientado al carbono para obtener información taxonómica de la composición y de dimensiones de los árboles, la estructura de los árboles, obtenida en los sitios de muestreo de los bosques de cada una de las regiones del ámbito en donde se iba a trabajar. Y se produjo una guía metodológica que permitió o ha permitido replicar este análisis estandarizado en otras áreas naturales protegidas. Entonces se hicieron una serie de talleres participativos, se involucró a la ciudadanía, a las comunidades, para que empezaran a ver cuáles eran un diagnóstico de su vulnerabilidad, a qué embates, qué cambios se habían visto en los últimos 20 años, cuál era el estado actual, las condiciones de sus bosques, de sus territorios, cuáles eran las actividades productivas que estaban haciendo, qué medidas tradicionales habían emprendido, qué otras medidas nuevas podrían considerarse a implementarse para reducir la vulnerabilidad y proteger las especies. Entonces, fue muy interesante y eso dio paso para que se empezaran a generar programas de adaptación al cambio climático en otras regiones del país. Bueno, entonces, y aquí es donde yo sigo diciendo que, bueno, hay dos conceptos. Puede uno ver la conservación tradicional que han hecho las comunidades contra la adaptación basada en ecosistemas, que también recogen insumos de la conservación tradicional, pero que también pueden tener algunos mecanismos novedosos o innovadores de contacto en nuestra relación con el medio ambiente. Entonces, yo recalcaría básicamente estos puntos. Bajo cambio climático, la conservación debe mirar más allá de los métodos tradicionales y facilitar el cambio. Es importantísimo proteger los ecosistemas de las amenazas del hombre, como lo es la deforestación, la sobrepesca o la caza ilegal. Es todo eso en un primer caso, pero esto no es suficiente para proteger los ecosistemas de cambio climático. Debemos entonces preocuparnos por mantener las funciones ecosistémicas más que su composición o elementos aislados. Y aquí vuelvo a recalcar, los agroecosistemas se han identificado como un objeto socioambiental de importancia para la supervivencia de un gran número de pobladores en territorios protegidos. Y además es una zona de amortiguamiento entre las áreas con procesos intensivos de uso y aprovechamiento de los recursos, zonas de conservación, manejo sustentable de ecosistemas, por ejemplo, los casos de la milpa, el cafetal, por ejemplo, el agrosilvopastoril, el cañaveral, el traspatio. Entonces son prácticas que, bueno, si bien se han emprendido de manera ancestral, ahora han habido ciertas modificaciones e innovaciones en donde las comunidades se han dado cuenta, con ayuda de expertos o científicos en universidades que los han acompañado para hacer programas piloto, de ver cómo se podrían instrumentar nuevas medidas en las comunidades. Entonces, por ejemplo, el agrosilvopastoril consiste en la combinación de ganado vacuno con pastizales y árboles manejados para forraje y cercos vivos de primavera, ¿no? Luego, por ejemplo, el cañaveral lo que hace es que es la producción predominante de caña, que es la caña morada, y se combina con frutales, árboles frutales, camotes,
por ejemplo, jícamas. Luego otro ejemplo es el traspatio. Aquí el traspatio lo que hacen es que hay más de 200 especies vegetales útiles, por ejemplo, 60 serían medicinales, y se introduce también poblaciones de ganado porcino, por ejemplo, en el caso mexicano es el pelón mexicano y barbudo mexicano, y también se introducen otros aves de corral de diversas especies. Eso ayuda también a estos sistemas agrosistemas. Y otro es, por ejemplo, la milpa es muy conocida, o sea, es una producción extensiva de maíz, frijol, calabaza, quelite, lentejas, tomates, jitomate, chiles, camote, yuca, ¿no? Una gran variedad de productos. Y el cafetal. Entonces, el cafetal es uno de los agroecosistemas más diversificados que puede incluir decenas de especies utilizables y se organiza en diferentes estratos de la selva o los lugares donde se vayan a sembrar. Entonces, es importante también tener eso en consideración. Después, nos saltamos acá a la siguiente, y bueno, ¿cuáles son, ya rápidamente, las amenazas en los sistemas por actividades productivas? A ver, lo que estamos viendo es que ha habido una sobreexplotación de recursos, tanto del suelo, de los mantos acuíferos, y de los bosques, y de la fauna, las especies. Ha habido una mortandad, y hay varias especies en peligro de extinción por la caza ilegal. Luego tenemos, por ejemplo, hay una apertura de tierras con selva, bosque al aprovechamiento agrícola y pecuario. O sea, se están dando cambios de uso de suelo discriminado y no regulado, no vigilado, que eso le está dando en la torre a nuestra biodiversidad. Luego se ha visto que también en algunas tierras cultivables el uso de agroquímicos, básicamente pesticidas y fertilizantes, que son nocivos también para las tierras y la vida que hay en esas regiones. Luego, pues hay un manejo inadecuado del recurso hídrico, hay una rotación de cultivos sin conocimientos técnicos y se siguen practicando algunas quemas agrícolas. Eh, pero bueno, entonces, ¿qué otros problemas? Esos fueron los problemas geográficos, o bueno, físicos. Y aquí podemos ver que otros problemas sociales que enfrentan las comunidades en zonas rurales y en otras protegidas. Por ejemplo, hay una presencia institucional escasa, hay una ausencia de capacitación técnica, de orientación comercial o inversión de la infraestructura productiva. Hay actividades que, pues, obviamente por las zonas de marginación y por la desconexión son de baja rentabilidad y están poco organizadas, con acceso limitado a mercados y desconocimiento de mejores prácticas. También hay un escaso interés por las acciones de conservación o manejo eficiente de recursos naturales. Hay una necesidad de ampliar la superficie, de reducir los costos y de mejorar el modelo productivo. Entonces son cuestiones que hoy en día, pues, o sea, implican niveles de desarrollo y de sobrevivencia en esas comunidades. Entonces son cuestiones muy, muy delicadas que el gobierno debe de trabajar en conjunto con las comunidades para poder potenciar un desarrollo y favorecer a las comunidades. Entonces, el ejemplo es desarrollar instrumentos económicos. ¿Y cómo? Entonces, reconocer el manejo sustentable que realizan los habitantes de las zonas protegidas. Crear mecanismos de distribución de costos y beneficios entre proveedores y beneficiados de los servicios ecosistémicos. Promover también actividades económicas sustentables, por ejemplo, la apicultura, la horticultura, el viverismo, la panadería, las estaciones de monitoreo y control de incendios. Y bueno, y es importante disminuir la vulnerabilidad para que se aumente la capacidad adaptativa de las comunidades y diversificar las fuentes de ingresos. Entonces, la CONAMP ha establecido un desarrollo organizativo en actividades sostenibles en las áreas naturales protegidas. Entonces, ¿qué han hecho básicamente? Lo que hacen son, tienen contacto con las organizaciones productivas. Entonces, lo que les dicen, los que han hecho, el ejercicio que han hecho con ellos es fortalecer primero capacidades locales. Del lado izquierdo lo podemos ver. ¿Y ahí qué hacen? Identifican y formulan proyectos, dan asesoría y seguimiento, y canalizan las solicitudes y los protocolos de seguimiento.
Después planean actividades sustentables, ¿no? Eso es lo que se busca para fortalecer capacidades locales. Después se da un segundo momento que es la expansión productiva y o territorial. Ahí es incluir otras actividades presentes, mejorando modelos de producción, por ejemplo, inclusión de otras zonas de la reserva y otras reservas para propiciar la conectividad, ¿no? Luego hay también un incremento de actividades con potencial sustentable, por ejemplo, soporte técnico se les da. Luego viene un tercer punto, que es la coordinación institucional, y aquí lo que hacen es básicamente difusión, o sea, con otras instituciones y empresas, por ejemplo, que serían potenciales colaboradores y socios de las comunidades, y la CONAMP figura como el vínculo institucional directamente. Y otra de las, el desarrollo organizativo es la gestión de proyectos. Entonces lo que hacen aquí es, a ver, ¿qué tipo de proyectos hay? Hay proyectos que van desde la reducción del riesgo de desintegración, por ejemplo, las comunidades, las alianzas productivas, las capacitaciones técnicas, empresariales, de infraestructura y activos, por ejemplo, otras que son productivos, y ahí se le da un seguimiento organizativo, o sea, cohesión, las comunidades, servicios de gestión, y ha sido una estrategia bastante bien acogida por las comunidades porque es cuando en realidad se empodera a las comunidades y se da esta adaptación basada en comunidades. Entonces, bueno, el gobierno el mexicano lo que ha hecho es que ha dado apoyos para el cuidado del medio ambiente a través de programas de subsidios y aquí menciono algunos. Hay incentivos para la compra de equipo anticontaminante, hay un programa para el desarrollo forestal, hay un programa para el desarrollo de plantaciones forestales, hay proyectos ambientales desarrollados mediante el programa de empleo temporal, hay un programa de nacional de reforestación, hay otro que es un programa de conservación para el desarrollo sostenible. Incluso hay este esquema de pago por servicios ambientales hídricos. Hay otro pago por servicios de captura de carbono, en caso de Chiapas. Hay algunos pagos por servicios de conservación, incluso en algunos lugares como reservas de cafetales. Y otros, por ejemplo, de protección de biodiversidad genética en zonas áridas y semiáridas. Entonces, bueno, rápidamente ya para terminar, ¿qué hay que hacer? O sea, se deben fortalecer capacidades, ya lo dije, esta me la voy a saltar porque ya veo que ya estamos sobre el tiempo. Y entonces ahí es donde yo me pregunto, y ahí me salto a la lámina 23. ¿Se puede mencionar una adaptación basada en ecosistemas urbana? Y aquí es donde yo diría, bueno, la mayoría de los ecosistemas que son relevantes para las áreas urbanas están fuera de la frontera de las ciudades. Lo que sucede en las áreas limítrofes de las ciudades no la podemos describir tal cual como manejo de ecosistemas. Es una combinación de esto con instrumentos de planeación urbana. Entonces, algunos ejemplos de adaptación basada en ecosistemas podrían ser, por ejemplo, a ver, instalar infraestructura verde en jardines residenciales, las casas, por ejemplo, azoteas y muros verdes. Pasos de fauna en caminos y carreteras, si estás colindando con un bosque, con una zona de alto valor eh, biológico. Por ejemplo, recuperar espacios públicos con reforestación de áreas verdes y especies nativas. En las casas, hacer huertos de traspatio, compostaje, reforestar zonas riparias urbanas en caso de que haya ríos en las ciudades. Entonces, esos serían algunos ejemplos de medidas. Y bueno, ya los casos de estudio que hemos tenido en México, fue uno que se hizo de café sustentable y conservación de bosques en la Reserva de la Biosfera del Triunfo en Chiapas, al sur del país. Y ahí, con el involucramiento de varias organizaciones, se logró una estrategia basada en la aplicación de mejores prácticas agrícolas para el maíz y café. Se logró también incorporar conservación de bosques y proyectos de restauración. Incluso se atendió el tema de las plagas, para recolectar una variedad de semillas de café que fueran resistentes a las plagas y que fueran compatibles con las certificaciones orgánicas. Luego tenemos otro caso, por ejemplo, en el Golfo de California, en el norte del país, en la península, en las islas, ahí de Sonora, en donde
fue un programa de adaptación al cambio climático y ahí, para proteger la flora y la fauna, ahí se logró con las comunidades de pesqueros, de pescadores, lograr establecer inspección y vigilancia para, por ejemplo, la pesca incidental de algunas especies que están protegidas. En el caso de la vaquita marina, que es una marsopa, una ballena, un ballinato que también está en peligro de extinción. Y ahí como que pescan, es una zona donde se pesca mucho camarón. A veces las artes de pesca que utilizan los pescadores son dañinas y pescan incidentalmente esta especie. Es que se favorezcan procesos de pesca sustentable, un fortalecimiento interinstitucional y política pública armonizada, que haya un ordenamiento pesquero con la participación social, que se prevén el control y monitoreo de especies invasoras, que se haga la restauración pesquera en caso de que haya bancos sobreexplotados. Y se le brinda también alternativas económicas para los pescadores, es decir, tratar de hacer algunas reconversiones tecnológicas o reconversiones productivas para generar estrategias integrales de riesgos, para, esquemas de educación para reducir la contaminación, y se ha articulado la ciencia con la toma de decisiones. Entonces, y darle esta valoración de los servicios ecosistémicos al interior de las comunidades. Entonces, otro caso de estudio rápidamente ya para concluir es el de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda en Querétaro. Y esta fue centro norte del país, que fue una base para tratar de controlar y monitorear las plagas forestales. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un diagnóstico sobre la situación de la sanidad forestal en los bosques templados para el manejo integral de descortezadores. Se establecieron acuerdos de colaboración con los actores responsables y los dueños o poseedores de predios afectados por los descortezadores. Se puso en marcha un piloto de monitoreo participativo en donde a las comunidades se les incluyó en estrategias para que instalaran estos sistemas y se vincularan con estaciones meteorológicas ya instaladas en las áreas naturales protegidas. Y luego se probaron nuevos métodos de control de descortezadores efectivos que fueran ecológicamente y económicamente. Entonces, bueno, ya para cerrar, ¿qué podemos aprender de el caso nacional? La adaptación solo es posible con el involucramiento social a través de la participación local. Sin esta no va a ser posible. Es necesario un abordaje interdisciplinario e intersectorial para un manejo territorial y un desarrollo sostenible. El monitoreo es indispensable para poder sistematizar los efectos del cambio climático y las acciones que estamos emprendiendo. Es conocimiento en marcha, o sea, no podemos decir que tenemos la verdad absoluta, en realidad es prueba y error, ensayo de error, y tenemos que ir dependiendo de los escenarios. Disculpen, ¿ya me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Entonces, ya para cerrar, para no rebasar el tiempo. Entonces, estos ecosistemas son muy vulnerables y están amenazados porque nos veríamos como poblaciones muy afectados porque disminuirían la provisión de estos servicios y esto alteraría la composición y la calidad de nuestros alimentos, la calidad de nuestra salud, del aire que respiramos, la calidad del agua. Entonces,
debemos de tomarlo como una prioridad en la política pública. Y luego, los usos intensivos de los recursos naturales se han traducido en deforestación, erosión y una menor recarga en los mantos acuíferos. Entonces, algunas comunidades rurales han conservado los ecosistemas a través de las prácticas agroecológicas y de tecnologías locales de producción. Entonces, a mí me gustaría, yo cerraría con esto la presentación, y estoy abierto a un diálogo y a las preguntas de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos bastante a Camilo de la Garza. Bueno, pudimos ver ahí su correo. Camilo, igual ahora vamos a pasar a una parte de preguntas. Ya tenemos varias preguntas que justamente Yanina va a facilitar. Tenemos siempre ahora que recordar a todos los participantes del webinar de que si bien este es el webinar de esta serie, en septiembre vamos a reiniciar nuevamente con la comunidad, esta vez con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo y vamos a renovar toda la plataforma y vamos a empezar nuevamente con webinars renovados y con nuevos ímpetus y más ganas. Pero bueno, ahora seguimos conversando con Camilo, quien obviamente hizo un recuento muy interesante y muy importante de todo lo que ha sido nuestra comunidad práctica, y cerrando justamente con estas experiencias en México sobre de qué forma AVE ha sido ya incorporado en instrumentos de política. Por favor, Yanina, facilite una de las preguntas. Sí. Bueno, acá tenemos 3 preguntas para Camilo. Te las voy a leer las 3 y ya luego las respondes en grupo. La primera es, para evaluar las condiciones de vulnerabilidad, se deben crear indicadores socioculturales y políticos. La otra pregunta es, ¿cómo se enlazan estos indicadores con los niveles transversales a nivel municipal? Y la otra pregunta es, ¿se ha llegado al acuerdo de la necesidad de incidir en los proyectos de planificación ya existentes, como lograr introducir en estos instrumentos basada en ecosistemas más allá de las áreas protegidas? Termino con estas 3 y voy consiguiendo las demás. Excelente. Bueno, yo les agradezco mucho su interés y todos estos planteamientos que me hacen. Para responder a la primera pregunta, en realidad, efectivamente, siempre que queramos realizar o identificar y después priorizar una medida de adaptación para un caso específico concreto en un territorio o en un sector, debemos basarnos o respaldar esa decisión en un diagnóstico de la vulnerabilidad del sistema de interés. Entonces, este diagnóstico tiene que estar sustentado por las observaciones de clima, climatológicas que se tienen registrado y las cuestiones pues, geográficas, sociales y ecosistémicas. Entonces, es muy importante, una vez que se hace cada uno de estos análisis, diagnósticos de vulnerabilidad, en toda la relación que tienen los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos, cambio climático, y cómo estos impactos, estas amenazas, van a tener una incidencia en los sistemas de interés. Entonces, para ello, sí es importante crear indicadores para poder tener aquellos indicadores que te permitan medir o indicar el grado de vulnerabilidad que hay
frente a ese embate climatológico. Entonces, pues, en GIZ hay una metodología muy interesante que es la que se ha instrumentado para elaborar cadenas de impacto. Entonces son cadenas de impacto que se van interrelacionando y digamos que surgen en un extremo, digamos como un árbol de decisión. Lo podemos entender de abajo hacia arriba, que se va viendo, y entonces digamos dos impactos. Menor precipitación y un aumento en la temperatura, digamos. Y entonces tú ya ahí pones, ante esos dos impactos, el sistema de interés que quieres estudiar. Entonces podrías poner, no sé, pensando aleatoriamente, un bosque tropical. Y entonces ahí vas abriendo cómo se va afectando, cómo va impactando estas dos variables climatológicas al bosque y lo vas relacionando con variables socioculturales, variables institucionales y variables eh, ecosistémicas o ambientales. Y es como uno puede ir trazando si va o no afectando de manera negativa o positiva al sistema en sí, y ahí es donde uno puede ya encontrar qué medida se puede seleccionar. Ahorita está muy complicado explicarlo así de manera, sin un esquema o sin una sesión más larga, pero enfatizo, sí es importante crear indicadores que te puedan medir las condiciones de vulnerabilidad. Luego, para responder al segundo planteamiento, ¿cómo se enlazan estos indicadores con los niveles transversales y municipales? Ahí es muy importante. Sobre todo en el caso mexicano, lo que hemos observado es que hay la información cartográfica o la información geográfica y la información climatológica la elaboran diferentes dependencias y diferentes instituciones de gobierno. Entonces se concentra, hay una entidad nacional que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, que es el INEGI, que es aquella eh, sí, institución encomendada a elaborar el sistema nacional o de integrar el sistema nacional de cambio climático, sistema de información de cambio climático. Y ellos recogen de manera coordinada con las diferentes instituciones que levantan estos datos para poder generar las bases de datos de la información que es importante para empezar a medir estos indicadores. Actualmente, el gobierno federal, directamente la Secretaría de Medio Ambiente, ha planteado unos indicadores específicos y la idea es que se hagan de manera sectorial, que puedan ser indicadores que midan la vulnerabilidad de cada uno de los sectores frente a los diferentes impactos de cambio climático. Entonces, esto es una metodología que uso y después de generar estos indicadores se va a querer generar un índice, que es el agregado de los indicadores para poder medir eh, la vulnerabilidad general y entonces tener un insumo que sea con fines de comparabilidad y de trazabilidad para poder entonces subir la escala, en la escala local, subirla a escalas, por ejemplo, municipales, regionales, estatales y después nacionales. Entonces, esa es la idea, pero actualmente está en desarrollo. El sistema lo está conformando el INEGI, se está generando para el caso específico de la adaptación. Eso es lo que yo podría comentarles específicamente para el caso mexicano. Y aquí me preguntan, ¿se ha llegado al acuerdo en la necesidad de incidir en los instrumentos de planificación ya existentes? ¿Cómo lograr introducir en estos instrumentos la adaptación en ecosistemas más allá de las áreas protegidas? Pues básicamente lo que se ha intentado hacer en este ámbito fue por medio de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que es esta comisión que les platiqué a mitad de la presentación, que es una comisión conformada por 14 secretarías. Entonces, en ella se dividieron en grupos de trabajo. Y entonces lo que se vio es que el grupo de trabajo que tuvo una participación muy interesante en esos temas de vulnerabilidad, el grupo de trabajo de políticas de adaptación, y en él se discutieron diferentes eh, aspectos del cambio climático y de afectación en los sectores representados por los 14 ministerios
y cuál es el estado del arte de sus programas y si hay una forma de incorporar la perspectiva de cambio climático o de la adaptación al cambio climático dentro de sus atribuciones sectoriales. Entonces se inició básicamente con un estudio y se identificó primero en una forma piloto al Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Pesqueros, Zagarpa. Y en ella se hizo un diagnóstico de sus programas sectoriales y entonces se elaboró un estudio para poder ver en dónde podría detectarse en la planificación integrar la perspectiva de la adaptación en sus quehaceres. Entonces fue muy interesante el estudio. Llegó al grado de que se creó entonces una dirección de cambio climático al interior del ministerio, con interés en temas agropecuarios y agrícolas, siendo pues, el tema más importante que es la soberanía, la seguridad alimentaria, ¿no? Y los temas de salud. Entonces, yo creo que de esa manera es como se ha podido ir observando y la cuestión es que también eso fue una recomendación, pero la voluntad política tampoco ha sido la respuesta la mejor que se puede obtener, porque son procesos largos de cambio de reglas y de estructuras normativas y de modificaciones que hay que hacer e involucrar a otras instituciones. Actualmente el proceso está, pero ya las recomendaciones están insertas y en algunos programas ya han hecho adecuaciones para poder cambiar las reglas de operación de sus programas e incorporar estos instrumentos de adaptación. Luego, me preguntan la incidencia de la minería en el cambio climático y cómo se trata esto para el caso de San Luis Potosí y su atractiva. Bueno, directamente en la actividad minera es uno de los grandes temas del país. Yo creo que es, sobre todo que actualmente tiene es una actividad productiva muy importante y que además está concesionada al gobierno, tiene, pero también ha habido mucho del extranjero, de transnacionales que están dando muchas inversiones, sobre todo Canadá y algunos otros países, y que tiene consecuencias muy fuertes, extractivas en el medio ambiente y incluso de generación de problemas de contaminación y demás. Entonces, la incidencia de la minería, yo creo que el cambio climático por supuesto que afecta, porque cambia la composición del suelo. Es decir, al estar alterando los valores, los niveles de minerales del subsuelo, eso produce alteraciones en los suelos y la capacidad de los nutrientes. Y al mismo tiempo que la erosión, gaste que se da por la actividad minera. Y entonces eso aumenta y con los embates de cambio climático, eso es una bomba. Entonces, para el caso de San Luis Potosí, en el ámbito de los estudios que yo les mencioné, son en las áreas naturales, ahí no da la minería, porque son reservas territoriales, son reservas de la biosfera, en las cuales está prohibido y está decretado que no se hagan este tipo de actividades productivas. Y justamente porque su valor es el de la conservación y la protección. Pero bueno, es un tema delicado en el país, incluso ha despertado polémica en las comunidades aledañas con estas empresas mineras. Sobre todo hay comunidades indígenas que están asentadas ahí y que se han resistido a que sigan teniendo esas actividades. Entonces es un tema muy sensible, pero que yo estoy completamente seguro que el país debe velar por la protección de las comunidades y de la biodiversidad en estos lugares con estas actividades extractivas. Luego, aquí preguntan, en algún punto tocó el tema de emisión de crecimiento forestal. ¿Están tomando en cuenta la captura de carbono de las especies forestal a fin de priorizar las áreas protegidas con mayor relevancia? Así es. Esto es vital. En el primer programa que se hizo de programa de adaptación en áreas naturales protegidas, con la estrategia y de esas regiones, lo que se hizo fue ese
ese estudio metodológico para poder medir la cobertura forestal en cuanto a la estructura de las especies de árboles, la masa que tienen, la variedad de especies, y con ello medir entonces los grados de captura de carbono y de liberación de oxígeno. Entonces, asociaron el tipo de especie con una fórmula, digamos, de conversión de medición de qué potencial de mitigación tiene cada especie. Entonces, eh, lo que hicieron fue decir, ¿no? Tratar de recuperar aquellas áreas natural protegidas donde habían sido degradadas esquemas de reforestación o de restauración y especies nativas que fueran propicias para elevar la calidad del aire en estas regiones. Entonces, eso yo creo que fue una prioridad y entonces con ese estudio metodológico se intenta replicar dependiendo las características de otras zonas y reservas de las composiciones del país para, para replicar la misma metodología. Luego nos dicen, me preguntan, ¿existe alguna guía para orientación de diseño de políticas? Bueno, el gobierno federal en sí, sí ha elaborado guías, sobre todo la función pública, es una de las secretarías, uno de los ministerios de la función pública que se encarga de justamente realizar guías para diseñar política pública. Pero en el tema de cambio climático, ahora actualmente eh, el, el Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente es la que se ha encargado de estas guías o estos insumos para orientar a los tomadores de decisiones en la elección de política pública asociada a cambio climático. Entonces, con la estrategia, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que fue un esfuerzo interinstitucional, se dan recomendaciones a seguir. Y entonces ya depende de cada sector, de cada secretaría, seguirlas o no. Pero sí se han comprometido a alcanzar metas para propiciar la reducción de la vulnerabilidad y reducir los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero frente al cambio climático. Entonces, esos sí son compromisos. Entonces, y brindan orientación a los tomadores de decisión. Ahora, también la misma CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, ha elaborado guías para orientar a escalas subnacionales, ya tanto a nivel municipal como comunidades, cómo elaborar sus estrategias de adaptación. Y eso es muy importante porque sí hay esquemas participativos que intentan empoderar a la voz y las acciones de las comunidades para obtener esquemas autogestivos. Después me mencionan el informe al cual hace mención sobre el diagnóstico sectorial se puede consultar. Sí, estos diagnósticos yo creo que son públicos, incluso se pueden, o sea, son diagnósticos, análisis de vulnerabilidad que se han emprendido a nivel de universidad. Y en México tenemos actualmente un atlas de vulnerabilidad nacional que elaboró el Instituto Nacional de Ecología con la ayuda de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Instituto de Geografía, en el cual se ha dado una serie de mapas, una cartografía de buena resolución para poder eh, darnos un mapeo de dónde están las vulnerabilidades, geográficamente hablando y sectorialmente hablando. Entonces, estos están públicos, están en internet, yo lo puedo darle las direcciones donde se puede descargar estos materiales para que sea de su conocimiento.
Bueno, damos gracias a Camilo, que lamentablemente salió nuevamente del internet, con todas las preguntas. Hizo una excelente presentación. Nuevamente recordamos a todos los miembros de la comunidad que están presentes en el webinar que a partir de septiembre estamos relanzando nuestra comunidad de práctica con apoyo del BID. Yanina ya nos ha pasado un link ahí para que puedan ver un poco algunos avances de lo que va a ser el nuevo grupo de temas relacionados a adaptación a base en ecosistemas. Igual nuestro portal de ADE va a ser mejorado, más accesible, fácil, pero siempre con toda la información que ya hemos tenido y ha sido tan rica, incluido el webinar del día de hoy. Así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Pasen la voz también a todos los otros miembros de la comunidad de práctica para que puedan, aunque sea online, ver nuevamente esta presentación excelente que nos hizo Camilo de la Garza. Muchas gracias y seguimos en estas semanas que faltan con este último webinar en esta etapa y luego continuamos en septiembre como. Gracias, Jorge, un abrazo a todos, un gusto. Siéntase libres de escribirme.